buenas noches, mis amados hermanos. Hemos tenido hoy un día maravilloso, lleno de la presencia del Señor y recibiendo sus bendiciones así en una forma grande, impactante, sorprendente, así como la tormenta de agua que cayó fue la tormenta de bendiciones. Y damos gracias al Señor por esas bendiciones, lo alabamos, lo glorificamos y estamos dispuestos a poner todo a sus pies para poderlo servir mejor cada día. Vamos a continuar nuestro estudio. Esta noche vamos a leer el capítulo 16 del libro de los Hechos. Así que recibamos lo que el Señor tiene para nosotros esta noche. Dice así la palabra de Dios, Hechos 16. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron.
Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Bien, este pasaje es impactante. Es maravilloso, realmente nos impacta lo que el Señor está haciendo aquí en el inicio de la iglesia. Me llama mucho la atención que la palabra menciona claramente que era el Espíritu Santo quien los lleva. Ellos estaban dependiendo del Espíritu Santo, porque la obra que ellos estaban haciendo era la obra de Dios. Así que dependían del Espíritu Santo, y dice la palabra que ellos decidieron ir a un lugar y el Espíritu les dijo no. Pasaron por Asia y el Espíritu les dijo: aquí no hablo. Y ellos obedecían. Eso es algo impactante. Ellos iban tomados de la mano del Señor, iban guiados por el Espíritu Santo y estaban dispuestos a obedecer lo que el Espíritu Santo les dijera. Cuando nos habla de esta mujer que tenía espíritu de adivinación, y que lo que ella estaba diciendo era que ellos eran siervos del Dios Altísimo, ella no estaba diciendo nada malo, pero no lo decía por ella misma, sino lo decía por el espíritu inmundo que moraba en ella. Y el espíritu inmundo, atormentado por la presencia de Dios que tenían estos siervos de Dios, es que empezaba a decir que ellos eran siervos del Dios Altísimo. Y precisamente por eso es que Pablo viene y le dice: echa fuera al demonio, al espíritu que tenía esta mujer. Con la autoridad del Espíritu Santo lo echa fuera, queda libre, y entonces ahí es donde se enojan los que usaban a esta pobre mujer. La usaban para ganancias por ese espíritu de adivinación que ella tenía. Pero eso era inmundo, era un espíritu inmundo. Y entonces la mujer quedó libre, y en lugar de darle gracias a Dios, los demás, porque había quedado libre, pues definitivamente se les había ido su medio de ganancia, y los llevan a la cárcel. Impactante, la palabra dice que los azotaron mucho, dice. Después de haberlos azotado mucho, el carcelero los metió en el calabozo más profundo, en una penumbra total. Puso sus pies con cepos, puso cadenas, y en esa oscuridad, lastimados, lacerados, sangrando por cumplir la obra de Dios, ellos no se pusieron a recriminar a Dios, no se pusieron a decirle: nosotros estamos haciendo caso, fuimos e hicimos lo que tú nos decías y mira lo que nos pasa. Ellos no se pusieron a recriminar. Dice la palabra del Señor que se pusieron a orar, a alabar a Dios, a darle gracias.
y a cantar himnos y alabanzas. Es que vemos nosotros en Pablo y en estos hombres un ejemplo de qué es lo que nosotros debemos hacer en los momentos difíciles. Nos toca pasar momentos difíciles, pero debemos clamar a Dios, debemos orar a Dios, debemos alabar a Dios y Él nos va a librar. Se da el gran terremoto, había un propósito para que ellos estuvieran en la cárcel, la salvación de ese carcelero, porque el carcelero se iba a matar y Pablo le dice: detente. El Espíritu le había revelado, porque él estaba hasta adentro, que podía ver lo que el carcelero iba a hacer. El carcelero va y ve que están ahí y les dice: yo también quiero. Y recibe a Jesucristo, y lo recibe toda su familia. Él era el propósito para que ellos estuvieran ahí presos. Algunas veces nosotros nos quejamos sin entender el propósito de Dios. Vamos a ir a platicar con el Señor, vamos a ir a orar, le vamos a dar gracias por esas maravillas que Dios hacía en esta iglesia naciente y las maravillas que Dios hace hoy en día también, y que nosotros podemos verlas, podemos contemplarlas, podemos maravillarnos con lo que Dios hace en nuestras vidas y lo que Dios hace a nuestro alrededor. Así que vamos a darle gracias y vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé discernimiento, para que podamos entender cuál es el propósito por el cual estamos pasando una situación difícil. Y siempre recordemos: orar, clamar y alabar, no importa la situación. Y si es una situación complicada, es una situación difícil, la libertad viene de Dios, la salvación viene de Dios, la paz viene de Dios. Así que vamos, hermanos, démosle gracias a Dios y presentémonos como instrumentos útiles, listos, prestos y dispuestos en la mano de Dios para su obra, para honra y gloria de Dios. Dios los bendiga.